Buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a hablar sobre números naturales, enteros, racionales y irracionales. Así que el día de hoy va a empezar mi compañero Hiram hablando sobre este tema e introduciéndolo. ¿Qué nos tienes que decir, Hiram? La historia es muy importante para entender las matemáticas, ya que como todo fue creado a base de una necesidad, nos ayuda a comprender mejor y ponernos a pensar como si algún día no tuviéramos la fórmula para sumar algo, buscaríamos la forma de hacerlo. Exactamente, Hiram. Al saber historia, podemos ver a base de qué surgieron las matemáticas y cómo. En este video explicaremos sobre todos los tipos de números que hay, como son los números enteros, números racionales, números irracionales y también los números naturales. Para entender todo tipo de números necesitamos saber cómo se dividen. Primero empezamos por los números reales, los cuales son exactamente todo tipo de números que exista. Los números reales son todo tipo de números con números racionales, irracionales, fracciones, decimales, negativos y positivos. Los números reales se dividen en dos, los números irracionales y los números racionales. Como aquí en la imagen podemos observar cómo está representada correctamente, los reales son todos y se dividen en dos, y uno de esos dos se dividen todavía más. Antes de que surgieran los números naturales para la representación de cantidades, las personas usaban otros métodos para contar, utilizando para ello objetos como piedras o palitos de madera. Más adelante comenzaron a aparecer los símbolos gráficos como señales para contar, como por ejemplo trazos específicos sobre la arena. Pero fue en Mesopotamia, alrededor del año 400 a.C., donde aparecen los primeros números que consistieron en grabados de señales en forma de cuñas sobre pequeños tableros de arcilla. Este sistema de numeración fue adoptado más tarde, aunque con símbolos gráficos diferentes, en la Grecia antigua y en la antigua Roma. Los números racionales comenzaron por el siglo XV. Los babilonios usaban fracciones cuyo denominador era potencia de 60, mientras que los egipcios usaron sobre todo las fracciones con numerador igual a 1. A comienzos del siglo XV, el árabe al-Fashi fue quien generalizó la utilización de los números decimales tal como los conocemos hoy en día. A fines del siglo XVI, Simon Slevin desarrolló y publicó las fracciones decimales que se expresan mediante números decimales, décimas, centésimas y milésimas, etc. Sin embargo, los escribían de una manera complicada de esta forma. A inicios del siglo XVII, los números decimales ya aparecieron como tal y los conocemos hoy en día, ya que se modificaron mucho para hacerlo mucho más sencillo y mucho más exacto. Esto fue de gran ayuda, ya que ahora es mucho más fácil de comprender y algo que nos ayuda mucho ahora en las matemáticas. Así es, Hiram, exactamente. Durante el siglo VII a.C., los griegos descubrieron las dimensiones irracionales, o sea, números que no tienen la posibilidad de ser expresados por medio de una parte, al equipar la diagonal y el lado de un pentágono regular diagonal y el lado de un pentágono regular o a la diagonal. Los números irracionales nos ayudan a ser exactos, nos ayuda demasiado en las matemáticas para representar cualquier término exactamente, como el número pi, el cual también es un número racional, pero esto no nos permite representar ese número como fracción, como los otros tipos de números. Y los principales números enteros se podrían remontar a casi los comienzos del uso de las matemáticas por el hombre. En la actualidad es complicado datar el origen de dichos valores negativos en las matemáticas. Entre las pruebas más lejanas están los ábacos. Dichos ábacos incluyen números positivos y números negativos. Así se dieron cuenta y comenzaron a usarlos. Los enteros nos permiten usar este tipo de números, los cuales son los números negativos, y no solo los negativos, también los positivos, ya que en las matemáticas lo usamos mucho para representar un dígito o un resultado cual es menor o mayor a 0. Los números naturales surgieron de la necesidad de contar. Su origen se pierde, no se conoce exactamente, y aunque todo apunta a que hay que buscarlo en la necesidad de contar del ser humano, no es un fenómeno simple.
constándose aún no hace mucho tiempo la existencia de tribus primitivas que solo distinguían entre uno, dos y muchos. Por otra parte, tampoco es probable que surgiese solo en un lugar y después se extendiese. Los números naturales son exactamente los que todos conocemos forzosamente como solamente positivos y sin decimal, como lo son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Estos números son los más esenciales, ya que nos ayuda a contar, multiplicar, a restar, a dividir y a muchas otras cosas más. Todos los tipos de números surgieron por una necesidad, ya que primero empezaron los números naturales, por la necesidad de contar y sumar, pero por el paso del tiempo se fueron surgiendo más problemas y necesitaban ser más exactos, y poco a poco se fueron modificando hasta quedar como los conocemos hoy en día.